Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la telecapacitación Trastorno Límite de la Personalidad a cargo de la doctora Yanel Tuesta Tafur, especialista en psiquiatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden hacerlas a través del chat para ser respondidas al final. Doctora Yanel Tuesta Tafur, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. El tema de hoy es trastorno límite de la personalidad. Para decir que es un trastorno psiquiátrico bastante frecuente en la población general, es difícil de diagnóstico y también se considera como difícil de tratar, o también llamado borderline. Según los antecedentes históricos, tenemos que Hipócrates y Arateo reconocieron a dos presencias de emociones intensas distintas en una misma persona. En 1684, Bonnet-Luttiau unió la impulsividad y el ánimo inestable como un solo diagnóstico, llamándole folie maníaco o maníaco-melancolía. Kretschmer en 1925 reunió estos elementos del síndrome límite de personalidad, que lo consideró como un temperamento cicloide y esquizoide, y Scheiner lo acercó todavía más a al trastorno límite en sí, que ahora que es lábil. Y Otto Kemper en 1967 lo define como personalidad límite, que está catalogado como borderline, que es entre el margen de psicosis y neurosis. Y John Genderson define el límite como una forma específica de trastorno de personalidad y Zanarini como un trastorno límite que debe ser incluido entre otros trastornos de tipo impulsivos. Desde el DSM-3 se incluye el trastorno límite de la personalidad hasta el DSM-5 que lo estamos manejando. El CIE-10 lo cataloga como trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad y lo cataloga en dos tipos, límite e impulsivo. Según la epidemiología, la prevalencia se estima de 1 a 2% de la población en general. Generalmente es más frecuente en mujeres en una relación de 3 a 1. En los servicios de salud mental comunitaria se cataloga en un 10% y en un 25% este tipo de personas han sido hospitalizadas. La comorbilidad se relaciona con trastorno bipolar en un 7 a 15%, con un trastorno de depresivo mayor del 18 a 40%, con el abuso de sustancias también está relacionada de un 47 a 65%, con un trastorno de tipo de conducta alimentaria, que es la bulimia en este caso, el estrés postraumático en un 33% y un trastorno de pánico. También la comorbilidad con trastorno de déficit de atención, hiperactividad en un 16% y otros tipos de trastornos que ya sean dependientes o histriónicos o conductas suicidas. Dentro de la etiopatogenia y las bases, tenemos de que se considera como una vulnerabilidad constitucional, ya sea de tipos estresores psicosociales, que tienen mayor riesgo durante un proceso madurativo, que esto ocurre generalmente en la infancia hasta los 18 años de edad. Dentro de esto se sitúan dos modelos, una teoría psicosocial y una teoría de mentalización. Dentro de los aspectos genéticos, tenemos que tiene un potencial de heredabilidad de un 37-69%, que tiene una interacción en el alelo del CON y un alelo del 5 serotonina, una asociación entre el trastorno límite de la personalidad
y el triptófano, la monoaminoxidasa y los receptores D2 y D4. Es más probable la base genética que se establezca con este tipo de gen a gen y gen ambiente. Se ha relacionado también un polimorfismo de génesis de la 5-serotonina y del COM, que generalmente tienen que ver con los efectos estresores en la infancia de tipo impulsivos y efectos moduladores como el triptófano 1 sobre un papel de ser víctimas de abusos en la infancia o en el desarrollo de ella. Dentro de los aspectos neurobiológicos tenemos a 3 componentes, que es la agresividad impulsiva, la desregulación afectiva y las bases biológicas de las alteraciones relacionadas. Dentro de la agresividad impulsiva tenemos la hipofunción de la 5-serotonina y el GABA y la hiperfunción del sistema glutaminérgico. Esta asociación entre aumento de niveles del neuropéptido de la arginina y la vasopresina y la hipofunción de la 5-serotonina en los niveles de agresividad e impulsividad. La desregulación afectiva tiene que ver con la hipofunción de la 5-serotonina y la noradrenalina, la disfunción del sistema de acetilcolina y la noradrenalina, cuyo funcionamiento es sensible y puede fluctuar entre un estrés mantenido que generalmente ocurre en la infancia. Esta asociación de la hiperfunción de la acetilcolina con disforia o hipofunción de la noradrenalina ocasiona generalmente síntomas depresivos. Tenemos un estudio neuroquímico que disminuye la 5-serotonina y la noradrenalina y el aumento de dopamina va a conllevar a una impulsividad, a la inestabilidad afectiva, a la alteración emocional, a la disminución cognitivo-perceptual, a la disociación o síntomas psicóticos o alteraciones nocioceptivas. También está influenciada las alteraciones glutaminérgicas. En las neuroimágenes se han observado que en la resonancia magnética, por ejemplo, hay disminución del volumen del hipocampo y de la amígdala, y esto generalmente conlleva impulsividad. También hay disminución del metabolismo de la corteza que va a detonar impulsividad en el circuito frontal y el sistema límbico. Dentro de las bases biológicas de las alteraciones relacionales, se han relacionado la hipofunción del sistema opioide con hipersensibilidad al rechazo o al abandono. También el déficit de la oxitocina está relacionado con el nivel de desconfianza que tiene la persona. En las estructuras anatómicas va a haber disminución de la sustancia gris, generalmente en la corteza cingulada anterior y en el hipocampo. Y también va a haber disminución de los volúmenes de la corteza orbitofrontal y de la amígdala izquierda. Hay alteración de la red frontolímbica que comprende la corteza cingulada anterior, la corteza orbitofrontal, la corteza orbitofrontal dorsolateral, el hipocampo y la amígdala, y esto va a producir un fallo en la regulación cortical respecto a la regulación límbica y otras respuestas afectivas y agresivas. También hay alteración de la conectividad de la corteza orbitofrontal e interhemisférica del circuito cingulado anterior. Dentro de los aspectos psicosociales, existen vivencias traumáticas, generalmente en el 84% en la infancia, experiencias traumáticas precoces del tipo de abuso físico, abuso sexual, o algún tipo de negligencia. La comunicación y la regulación emocional inadecuada en la infancia va a aumentar los niveles de conflicto.
Y estas actitudes extremas como la negligencia, la sobreprotección, la incoherencia o falta de acuerdo o demasiado rigidez o demasiado benevolencia va a conllevar a este tipo de trastorno. La invalidación también es importante, ya sea familiar o del cuidador. Van a llevar a respuestas inapropiadas extremas y de esta manera dichas experiencias son ignoradas o pueden ser castigadas o minimizadas. La adopción y el abandono o la pérdida paterna a una edad temprana, la destrucción de la familia, las separaciones o las enfermedades psiquiátricas de cualquier miembro de la familia o adicciones del padre o de la madre en general, van a conllevar a un apego inseguro y por lo tanto a este tipo de trastorno. Dentro de los factores de riesgo hay una crisis y pérdida de la autoridad a nivel de la familia, hay cambios en la propia estructura de la familia, que ya sea de un solo padre o, o figuras de papá o mamá bastante cambiantes. Dentro del trastorno límite de la personalidad tenemos los medios ambientales y los constitucionales. Dentro de los medios ambientales tenemos la pérdida de uno de los padres o ya sea que lo tengan pero está alterada o el abuso infantil. Y dentro de los constitucionales tenemos los antecedentes psiquiátricos de uno de los padres, las adicciones o cualquier otra disfunción neurobiológica. El constructo limítrofe se caracteriza en 4. En síndromes afectivo, el síndrome impulsivo, en el síndrome psicótico y en el síndrome ansioso. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos 4, se clasifican en 4: el cognitivo perceptual, la regulación afectiva, la impulsividad y las relaciones interpersonales. Dentro del cognitivo perceptual tenemos la ideación paranoide, los episodios micropsicóticos o los síntomas disociativos, que generalmente se estimulan más cuando hay estrés. La regulación afectiva, va a haber inestabilidad emocional, va a haber fluctuación en la autoimagen o la autoestima, sentimientos de vacío y la ira inapropiada. Dentro de la impulsividad existe la falta del control de la ingesta de algún tipo de sustancias psicoactivas o alcohol, atracones de comida o trastornos sexuales o intentos suicidas o automutilación. Y dentro de las relaciones interpersonales tenemos la intolerancia a la soledad, intensos frenéticos por el abandono real o imaginario y las relaciones tormentosas. Para clasificarlos existen 9, de los cuales la persona debe catalogar por lo menos 5, y de acuerdo al DSM-S están los 9 criterios, que uno son las relaciones interpersonales intensas o inestables, ya sea lo idealiza o lo devalúa, los esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario, el sentimiento de vacío, la inestabilidad afectiva, ya sea disforia intensa o irritabilidad o ansiedad, la ira intensa o inadecuada o difícil de controlarla, la impulsividad en al menos 12 áreas, que ya puede ser gastos extremos, sexo o abuso de sustancias, condiciones temerarias, atracones alimentarios. El 7º es las conductas suicidas recurrentes o los gestos suicidas o las tentativas o las automutilaciones. Y en el 8º tenemos la autoimagen o el sentido del self, generalmente es inestable, o sea, falta de autoestima o característica propia de la persona que no se acepta como es. Y por último, los episodios disociativos, que pueden ser graves, o ideación paranoide episódica, relacionados generalmente con algún tipo de estrés. Dentro de los criterios de evaluación tenemos el SCADI,
para todo tipo de diagnósticos, y para el DSM con los 9 criterios, que por lo menos debe tener 5 para catalogar a la persona con trastorno límite de personalidad. En el diagnóstico diferencial podemos incluso catalogar a trastornos orgánicos, que pueden ser tumores, epilepsias, encefalopatías. ¿Por qué? Porque hay alteración del estado de ánimo y hay conductas demasiado impulsivas. Dentro de los síntomas nucleares tenemos la inestabilidad afectiva, la impulsividad, los síntomas cognitivos perceptuales y los problemas interpersonales. Los medicamentos más usados tenemos el topiramato, el valproato, la lamotrigina, que generalmente ayuda a estos 4 síntomas nucleares. Dentro de las intervenciones psicoterapéuticas tenemos la que más se usa y que ha tenido mejores pronósticos, es el DBT o la terapia dialéctica conductual, la terapia basada en mentalización y la terapia de esquemas. Pero la más, digamos, positiva para ayudar a este tipo de personas es la dialéctica. Y la terapia dialéctica conductual ve 3 posiciones, que es la orientación conductual, la filosofía dialéctica y la práctica del Zen. Generalmente se basa en un pretratamiento, que es la orientación y el compromiso, un entrenamiento en capacidades básicas, la reducción de la angustia, la resolución de los problemas, ya sea de la vida o del trabajo, o aprender a respetarse uno mismo, y el entrenamiento en la capacidad para mantener la alegría. La terapia centrada en esquemas generalmente está dedicado a las primeras experiencias infantiles que ha tenido la persona, análisis sobre la génesis y las creencias y distorsiones cognitivas que han sucedido también en edades tempranas, y la enfatización de relación terapéutica y técnicas emocionales. Y la terapia de la mentalización, generalmente la persona tiene la alteración, el desarrollo en el apego, porque tiene un apego inseguro, y tiene la capacidad de entender los estados mentales propios y de las demás personas. El objetivo es aumentar la capacidad de la autorreflexión de la persona que ha sido diagnosticada con TLP. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Yanel Tuesta Tafur, especialista en psiquiatría del Hospital Nacional Docente Padre Niño San Bartolomé, por esta excelente presentación. Agradecemos a los participantes. Nos envíen entonces sus preguntas a través del chat. Doctora, nos preguntaron cómo podemos, desde el nivel primario de atención, identificar el trastorno límite de la personalidad. Perdón, no te escuché. Nos preguntaban desde el primer nivel cómo es que podemos realizar el diagnóstico o sospechar del trastorno límite de la personalidad. Bueno, nosotros los psiquiatras generalmente usamos el DSM, que es fácil de adquirir incluso por internet, de los cuales, como hemos hablado, hay 9 características, de los cuales la persona debe tener 5 por lo menos, como la impulsividad, las relaciones interpersonales, la frustración al abandono, imaginario o real, pueden ser conductas suicidas, automutilaciones, disociaciones. Si es que la persona de las 9 criterios por lo menos tiene 5, se cataloga como trastorno límite de la personalidad. Sería accesible de que las personas de primer nivel podrían
adquirir un DSM o un CIE-10 para dar algún tipo de diagnóstico. ¿Mm? Importantísimo, doctora. Bien, entonces, ¿cómo debemos entonces desde la atención primaria en realizar la referencia? ¿A quién referimos primero para que pueda entonces este paciente obtener la atención por un especialista en psiquiatría? Claro, sería lo más factible es referirlo, ¿no? A un especialista donde haya, a un centro comunitario donde haya psiquiatra. Importantísimo. Bien, nos preguntan sobre la terapia del trastorno límite de la personalidad, cuál es la duración del tratamiento, cuáles son los principales tratamientos que han dado éxito. Los principales tratamientos son los estabilizadores del ánimo. Generalmente, si es que tiene algún tipo de disociación, también se incluyen algún tipo de antipsicóticos. El tiempo de tratamiento hay que fluctuar, depende de cómo responda. Cuanto menos crisis hagas, cuanto menos daños tenga la persona o haga crisis, que es que se cataloga, entonces se podría ir disminuyendo de repente la cantidad de dosis y es importante el tipo de terapia que haga para ayudarlo, ¿no? Que generalmente es la dialéctica conductual que hay acá. Importantísimo, doctora. Nos preguntan el tiempo es que necesita un paciente para poder entonces estar entonces controlado y cómo serían después los controles, las citas con el especialista y, y en este caso poder entonces hacer un seguimiento. Bueno, este tipo de diagnóstico no tiene cura, ¿no? Como se sabe, ¿no? Se Eh, el cuadro característico es de 0 días de vida hasta los 18 años de edad. Una vez que se diagnostica esto, la vida hay que tratar de que tenga calidad de vida la persona. Entonces, siempre hay que estar en controles. No es que se le abandona al paciente porque es un trastorno de personalidad y como se sabe, la personalidad es la característica de cada persona que tiene. Entonces, este tipo de trastorno se desarrolla justo, como ya hemos visto, por diferentes características, no solamente neurobiológicas, sino también estresoras de la infancia que han tenido hasta los 18 años de edad. Una vez pasados los 18 años de edad, lo que hay que hacer es manejar calidad de vida y no más bien hablar de cura. Muy importante la aclaración para poder entonces llevarlo entonces adelante a nuestros pacientes. Doctora, agradecerle esta excelente presentación. Doctora, algunas recomendaciones finales sobre el tema tan importante del día de hoy. Bueno, es un tema que se ve en la práctica clínica a diario y hay que saberlo diferenciar y manejar también para poder ayudar a las personas. Y como se sabe, la frecuencia es más en mujeres que en varones. Eso no quiere decir que los varones también están exentos de eso. Excelente. Doctora Yanel Mercedes Tuesta-Tafur, especialista en psiquiatría del Hospital Nacional Docente Madrino San Bartolomé. Agradecerle su presentación. Le invitamos a próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, doctora. Un gran saludo para usted, todo el equipo del Hospital Nacional Docente Madrino San Bartolomé y a todos los participantes. Les recordamos, esta telecapacitación será colgada de inmediato en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde los invitamos a suscribirse y poder compartir esta importante información. Hasta la próxima. Muchas gracias.